Este es un caso extremadamente extraño, clasificado entre los eventos sobrenaturales más aterradores de China. Una masacre acabó con toda una familia, pero no se encontraron cuerpos, y el sospechoso era un hombre inmortal sin cerebro. Aún más extraño es que todos los involucrados en el caso enfrentaron desgracias. De hecho, uno de los oficiales de policía que participó en la investigación sufrió un colapso mental y mostró un comportamiento anormal. Lo que hace que este caso sea único es que claramente parece un asesinato real, pero algunas personas creen que solo es una historia misteriosa transmitida de boca en boca. Antes de explorar este caso, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros otros fascinantes videos. Una noche de septiembre, la comisaría de la calle Wuning, en Shanghái, recibió una llamada muy especial. Una voz ronca se escuchó del otro lado de la línea y debido a la interferencia era difícil distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. La persona confesó repentinamente haber matado a alguien y dio como dirección el número 37 de Linjiachai, en el distrito de Pudong. Antes de que el agente pudiera hacer más preguntas, se escuchó un fuerte ¡boom! Y la línea quedó en silencio. Al principio, el oficial pensó que se trataba de una broma, ya que en ese momento Pudong tenía una población escasa y sus habitantes eran conocidos por ser honestos y amables, con apenas crímenes violentos. Además, las llamadas privadas de ese tipo eran extremadamente raras, y las cabinas telefónicas públicas ya estaban cerradas, lo que hacía que la confesión resultara aún más extraña. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, temió que si se trataba de un asesinato real y no lo reportaba, sería duramente reprendido. Decidió informar a sus superiores y en cuestión de minutos, un equipo policial fue enviado rápidamente al lugar. Al llegar al número 37 de Linjiachai, descubrieron que la casa de 2 pisos estaba muy silenciosa. Empujaron con cuidado la puerta de madera y encontraron solo hojas secas en el suelo y una atmósfera escalofriantemente fría. Un detective veterano llamado Lee preguntó en voz alta si había alguien dentro, pero nadie respondió. El agente más joven intentó empujar la puerta, pero estaba bloqueada desde dentro, impidiéndoles entrar. En ese momento llegó la policía local e informó que el propietario anterior había huido a Taiwán. El dueño actual, Ye Xiangguo, vivía con su esposa y sus 2 hijos. Era un empresario que viajaba mucho y rara vez estaba en casa. Cuando el detective Lee sugirió que necesitaban algo para forzar la puerta, el agente joven propuso romper la ventana para entrar y abrir desde dentro. Dado que el autor de la llamada había confesado un asesinato, el oficial más joven llevó un arma para protección. Después de romper la ventana y entrar, el oficial sintió que algo no estaba bien. La habitación estaba completamente oscura, pero había un fuerte olor a sangre y sus pies estaban empapados. Al encender su linterna, quedó horrorizado al ver que todo el suelo estaba cubierto de sangre. Corrió rápidamente a abrir la puerta para los demás. El detective mayor entró, pero resbaló al aterrizar. Al levantarse y encender su linterna, se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. La escena dejó paralizado al equipo de investigación. Frente a ellos había una sala de unos 4 metros cuadrados, con solo una mesa de comedor y un cochecito de bebé. El suelo estaba cubierto de un líquido rojo oscuro que llegaba hasta los tobillos. Al darse cuenta de que se trataba de una escena del crimen, la policía se dividió para registrar toda la casa. Lo extraño era que, aunque los 6 agentes registraron los 2 pisos de la casa, incluido el ático, no encontraron a nadie, ni a la víctima ni al sospechoso. Aún más extraño, no había señales de lucha, las puertas y ventanas estaban intactas y no había huellas en el charco de sangre. Poco después llegó el médico forense y confirmó que la cantidad de sangre en el primer piso debía provenir de al menos 6 personas. Sin embargo, esa familia solo tenía 4 miembros, entonces, ¿de dónde salió la sangre adicional? La escena del crimen en el número 37 de Linjiachai provocó un gran pánico público. Algunos vecinos dijeron que la esposa había regresado a casa de sus padres con los hijos meses atrás y que el paradero del esposo era desconocido. Si ese era el caso, ¿quién hizo la llamada reportando el asesinato esa noche? La policía envió agentes a investigar a la familia de la esposa, pero para su sorpresa descubrieron que la esposa y los hijos nunca regresaron a casa, como afirmaban los vecinos.
Un mes después, la policía local recibió un informe del comité vecinal. Unos niños que jugaban cerca de la casa número 37 de Linjiajai descubrieron que la puerta estaba completamente abierta. Pensando que la policía había venido a investigar el incidente, los vecinos se acercaron a mirar, pero al acercarse vieron que el jardín estaba vacío, sin nadie a la vista. Al recibir el informe, la policía sospechó que o bien el dueño había regresado o algún ladrón había entrado. Los vecinos sabían de los extraños sucesos en la casa número 37, por lo que estaban seguros de que nadie se atrevería a colarse allí. El grupo especial decidió enviar a 2 jóvenes detectives, de apellidos Tang y Guo, para investigar la situación. Cuando llegaron, la cerradura exterior seguía intacta y cubierta de polvo. Como ya estaba anocheciendo, el ambiente era aún más silencioso y sombrío. Los 2 decidieron entrar y descubrieron que la escena seguía igual, con manchas oscuras de sangre aún en el suelo. Sin electricidad en la casa, tuvieron que usar linternas para buscar. Tras registrar toda la vivienda, no encontraron señales de entrada forzada, pero justo cuando estaban por irse, el detective Tang notó algo extraño. El día del incidente del mes anterior, durante la inspección de la escena, recordaba haber visto un cochecito de bebé junto a la escalera. Pero ahora la escalera estaba vacía y el cochecito se encontraba en el segundo piso. Al darse cuenta de esto, Tang alertó inmediatamente a su compañero. De vuelta en la estación, ambos informaron con detalle lo ocurrido. Todos los agentes confirmaron que nadie había movido el cochecito del lugar. Aunque todos lo encontraron desconcertante, no pudieron explicar qué había pasado. Sintiendo que algo extraño ocurría, el detective Tang visitó la oficina de suministro eléctrico. El encargado confirmó que nunca habían cortado la electricidad de la casa número 37 de Linjiajai. Entonces, ¿por qué no había luz cuando inspeccionaron la casa? ¿Y por qué el cochecito estaba en el segundo piso? Tras leer el informe de los jóvenes detectives, un experimentado agente de apellido Li sugirió regresar a la escena con el detective Tang. Preguntaron a los vecinos si habían oído ruidos extraños en la casa durante la noche. La mayoría dijo que no había oído nada, pero una anciana miró al detective Li y preguntó si la arrestarían por decir la verdad. Al ver una posible pista, Li le aseguró que no la arrestarían. Solo entonces, la mujer confesó que sí había escuchado el sonido de niños jugando dentro de la casa por la noche. Sin embargo, las risas sonaban extrañas, no como las de niños vivos. Unos 10 días después, recibieron un aviso de un vecino que había visto una luz encendida en el segundo piso de la casa número 37. El comandante del grupo especial creyó que esto podría estar relacionado con algún tipo de actividad de espionaje. Como resultado, ordenó un operativo de vigilancia esa misma noche, incluyendo al detective Li y los 2 agentes jóvenes, Tang y Guo. Esa noche hacía un frío inusualmente intenso y el equipo de fuerzas especiales permanecía al acecho alrededor de la casa. En la primera mitad de la noche, una luz parpadeó repentinamente en el segundo piso, pero lo hizo de una manera muy extraña. El oficial principal de la investigación criminal hizo una señal a los detectives Li, Tang y Guo para que se prepararan a ingresar, dejando a 2 agentes afuera por si el sospechoso intentaba escapar. Los 3 agentes entraron en la casa y no encontraron rastros de sangre en el interior. Mientras subían silenciosamente al segundo piso, ninguno notó que la puerta detrás de ellos se había cerrado sin hacer ruido. Los 2 agentes jóvenes se horrorizaron al pisar el segundo piso. La escena era completamente inusual. En medio de la habitación había una enorme mesa de comedor. Un brazo pálido e inerte colgaba del borde, con sangre goteando al suelo. Los 2 detectives giraron de inmediato para huir, gritando sobre un fantasma mientras escapaban. Sin embargo, el detective Guo parecía estar en trance y, de manera inesperada, volvió hacia la habitación espeluznante. Al oír el alboroto, el detective Li subió corriendo, pero ya era demasiado tarde. El detective Guo estaba persiguiendo algo cuando resbaló y cayó por las escaleras. Su arma se disparó accidentalmente y lo alcanzó en la cabeza. Los agentes que estaban afuera escucharon el ruido e intentaron entrar en la casa, pero la puerta había sido cerrada con seguro. Tardaron 10 minutos en forzarla con una palanca. Para cuando lograron entrar, solo quedaban 2 sobrevivientes, el detective Li y el detective Tang. El extraño caso atrajo a expertos en investigación criminal tanto a nivel municipal como nacional. A pesar de registrar minuciosamente toda la casa, no encontraron rastros inusuales, túneles ocultos ni agentes encubiertos escondidos.
En cuanto a la identidad de la persona que reportó el incidente, debido a las limitaciones técnicas de la época, no se pudo rastrear el origen de la llamada, dejando a los investigadores sin pistas. El detective Guo, que murió en el cumplimiento del deber, fue declarado mártir de forma póstuma, pero el caso de la casa número 37 de Linjiazhai permaneció sin resolverse, un misterio en la historia de Shanghái. Debido a la naturaleza extraña del caso, muchos de los oficiales involucrados posteriormente solicitaron ser transferidos fuera del equipo de investigación criminal. En los años que siguieron, solo el detective Tang permaneció en la fuerza. En cuanto al detective Li, quien participó en la investigación, experimentó inestabilidad mental y se jubiló anticipadamente por enfermedad. El jefe de policía ordenó a todos guardar silencio sobre los acontecimientos de esa noche. Desde entonces, la casa número 37 de Linjiazhai se convirtió en una zona desierta. Nadie se atrevía a acercarse, ni de día ni de noche. La misteriosa desaparición de los 4 miembros de la familia Ye también quedó sin resolver. Parecía que la historia había terminado, pero en un día de invierno de 1958, 2 años después del extraño caso, la policía arrestó a un zapatero de apellido Xu. Durante la investigación descubrieron que Xu era en realidad miembro de una organización religiosa feudal llamada Yiguandao. Aunque esta organización tenía rasgos de rebeldía política, aún contaba con muchos seguidores y causaba importantes consecuencias sociales. En ese momento, la presencia de la organización en Shanghái era relativamente pequeña, pero los rumores sugerían que tenían individuos hábiles en artes oscuras, capaces de usar talismanes para curar enfermedades. Tras un intenso interrogatorio, el zapatero finalmente reveló los nombres de varios otros miembros de la organización. Uno de los nombres que sorprendió a todos fue el de Ye Xiangguo, el dueño de la casa número 37. Así, 2 años después, el caso de Linjiazhai volvió a resurgir. El ambiente en la sala de interrogatorios era tenso. Nadie sabía exactamente qué había confesado el zapatero, pero muchos oficiales salieron molestos, creyendo que solo estaba diciendo tonterías. Sin embargo, cuando el detective Tang revisó los registros del interrogatorio, quedó impactado por lo que había leído. Según el relato del zapatero, se había encontrado con Ye Xiangguo después del asesinato en la casa número 37 de Linjiazhai. De hecho, aseguró que se conocían desde la infancia, pero esta afirmación fue rechazada por los oficiales que lo interrogaban. El zapatero tenía unos 50 años, mientras que la cédula de identidad de Ye Xiangguo indicaba que había nacido en 1933, es decir, solo tenía 25 años. Claramente el zapatero y el propietario de la casa número 37 no podían tener la misma edad. El zapatero insistió en que sí eran contemporáneos, afirmando que la última vez que vio a Ye Xiangguo fue en un templo en noviembre de 1956. Dijo que solo lo saludó, pero notó que su amigo no parecía haber envejecido en absoluto. De hecho, se veía aún más joven. Gracias a un lunar distintivo en el rostro de Ye Xiangguo, estaba seguro de que se trataba de él. El testimonio del zapatero confundió a muchas personas. Si supuestamente era un protector de esa organización religiosa, ¿cómo podía Ye Xiangguo parecer tan joven? Si el relato del zapatero era creíble o no, se volvió aún más desconcertante tras su repentina muerte en prisión un mes después. La causa de la muerte del zapatero fue bastante misteriosa. Sus compañeros de celda recordaron que a menudo hablaba con la pared por la noche. Parecía que discutía y suplicaba, pero nadie le prestó atención porque pensaban que había perdido la razón. A la mañana siguiente, los internos encontraron al zapatero aún sentado mirando hacia la pared, pero ya había muerto hacía tiempo. Extrañamente no tenía lesiones visibles en el cuerpo, aunque su rostro estaba inusualmente enrojecido. El informe forense de la prisión no encontró signos de envenenamiento. Sin embargo, en la pared frente a él apareció un extraño conjunto de símbolos que desaparecieron rápidamente. Aunque los presos aseguraron que parecían algún tipo de hechizo, nadie conocía su significado exacto. La muerte repentina del zapatero solo profundizó el misterio en torno a la casa número 37. Al mismo tiempo, el detective Tang investigó los antecedentes familiares de Ye Xiangguo y descubrió algo inusual. Tanto su padre como su abuelo tenían el mismo nombre Ye Xiangguo y ninguno figuraba en el registro local de defunciones. El joven detective se preguntaba si el zapatero habría confundido a otra persona con Ye Xiangguo. Ante las crecientes preguntas, el grupo especial decidió realizar una última investigación. Por un lado, emitieron en secreto una orden de arresto contra Ye Xiangguo en Shanghái.
Por otro lado, enviaron un equipo especial al pueblo natal del zapatero para recopilar más información. Al llegar a la aldea del zapatero, la mayoría de los lugareños no conocían su verdadera identidad. Sin embargo, algunos ancianos revelaron que en efecto había existido una prominente familia Shu. La familia Shu era originaria de Bazhou, Hebei. Pero un día, el abuelo del zapatero, obsesionado con el taoísmo, se fue a vivir a otro lugar. Durante la investigación, el equipo especial descubrió que el abuelo de Ye Xiangguo y el abuelo del zapatero se conocían. Además, la familia de Ye Xiangguo también era originaria de Bazhou, Hebei, el mismo lugar que el zapatero. Esta evidencia confirmó que el relato del zapatero era completamente verídico. Al llegar a la antigua y abandonada casa de la familia Shu, la policía encontró símbolos extraños tallados en el círculo de piedra alrededor de un pozo lejano, y los fotografiaron de inmediato. Ante estas pistas complejas e inexplicables, el grupo especial decidió viajar a Bazhou, Hebei, para descubrir la verdad. Sin embargo, la investigación en Hebei no produjo ningún avance. Por el contrario, solo hizo que la identidad del propietario de la casa número 37 fuera aún más desconcertante. Justo entonces, el centro de mando de Shanghái reportó una noticia crucial. Alguien había visto a Ye Xiangguo en una montaña en Jiangxi. Además, comenzaron a ocurrir nuevamente sucesos extraños en la casa número 37 de Shanghái. Ante esta situación, el equipo especial de investigación decidió dividirse en dos grupos. Uno se dirigió a Jiangxi para seguir las pistas sobre el paradero de Ye Xiangguo, y el otro regresó a Shanghái para continuar investigando los eventos misteriosos en la casa número 37. El detective Tang regresó a la escena del crimen en Shanghái y descubrió que la ciudad había comenzado a construir nuevos complejos de viviendas para trabajadores. Cuando los obreros se alojaron temporalmente en la casa número 37, cavaron un pozo de aproximadamente 3 metros de profundidad y accidentalmente descubrieron los cuerpos de la esposa e hijos de Ye Xiangguo. Extrañamente, a pesar de estar enterrados, los cuerpos no mostraban signos de descomposición y parecían estar aún vivos. Tras el hallazgo, la policía clasificó el caso como crimen mayor. Ye Xiangguo fue sospechoso principal y se emitió una orden de arresto a nivel nacional. 2 semanas después, con el apoyo de la Oficina de Seguridad Pública de Jiangxi, Ye Xiangguo fue capturado cerca de las ruinas de un templo taoísta colapsado y llevado de regreso a Shanghái. Dada la naturaleza extraordinaria del caso, fue recluido en una celda especial y expertos del Ministerio de Seguridad Pública fueron asignados para interrogarlo. Sin embargo, el interrogatorio enfrentó varios problemas. Ye Xiangguo se negaba a decir una sola palabra mirando fijamente al techo con una expresión vacía. Lo más sorprendente fue que, tras su regreso a Shanghái, Ye Xiangguo ni comía ni bebía y aún así seguía vivo como una persona normal. Un mes después, el equipo especial y los expertos del ministerio seguían sin avances. El caso se extendió por casi 3 años y Ye Xiangguo fue sometido a 3 evaluaciones psicológicas. Durante una radiografía, los doctores y la policía quedaron horrorizados al descubrir que Ye Xiangguo no tenía tejido cerebral. Una persona sin cerebro no debería estar viva, así que ¿quién era realmente este hombre llamado Ye Xiangguo? Para concluir la investigación, la policía decidió llevarlo a la escena en la casa número 37 de Lin Jiashai en una noche de abril de 1959 para estimular su mente. Esa noche soplaban vientos inusualmente fuertes. Al llegar a las ruinas de la casa, Ye Xiangguo comenzó a reír de forma extraña y espeluznante. De repente apareció una densa niebla que cubrió por completo las ruinas. Los oficiales armados apostados en los alrededores se dieron cuenta de que ya no podían ver a los detectives que habían entrado con Ye Xiangguo. El detective Tang intentó abrir los ojos para ver a través de la niebla espesa, pero no distinguía nada. Cuando la niebla se disipó gradualmente, los oficiales corrieron al interior y descubrieron que Ye Xiangguo había desaparecido misteriosamente, y los 3 detectives que lo acompañaban estaban inconscientes. Al recobrar la conciencia, los detectives afirmaron que habían apuntado con sus armas a Ye Xiangguo dentro de la niebla, pero lo que vieron fue aterrador. La casa destruida parecía nuevamente intacta y sentían que vagaban dentro de una sala oscura. Lo más escalofriante era el sonido de risas infantiles provenientes del segundo piso. Vieron a Ye Xiangguo flotando como un fantasma en el aire antes de que una fuerza poderosa los derribara. Las declaraciones de los detectives parecían difíciles de creer, pero un hecho era cierto: Ye Xiangguo había desaparecido ante sus ojos.
Para cerrar el caso, la policía de Shanghái solo pudo registrar en el informe oficial que se había quitado la vida después de asesinar a su familia. Entonces, ¿quién era realmente Ye Xiangwo? Un investigador veterano, apasionado por los textos antiguos, especuló que Ye Xiangwo había logrado practicar magia taoísta con éxito y alcanzar la inmortalidad. Si esto fuera cierto, significaría que podría haber vivido más de 100 años, lo que explicaría por qué su padre y abuelo compartían el mismo nombre. Algunos creen que asesinó a su esposa e hijos y realizó magia oscura para hacerlos inmortales también. Por favor, comparte tus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre esta historia en los comentarios debajo del video. Este video ha llegado a su fin. No olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayudará a seguir ofreciéndote contenido más significativo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.